somos inmerecedores. Y Él todo lo ha entregado y lo sigue dando por nosotros. Por eso Él es digno de que le alabemos, de que le exaltemos. Y esta mañana voy a iniciar una serie de mensajes que van a ir bajo un título que tal vez se pueda oír un poco contradictorio, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco, de algo que el Señor ha venido poniendo en mi corazón. Esta serie se titula La locura de la cruz. La locura de la cruz. ¿Sabe? Desde que el Señor nos llamó como familia pastoral, a mis papás y a mí, cuando yo estaba todavía soltero y Silén, nosotros nunca en nuestro corazón decidimos o quisimos formar una iglesia. Cuando eso, habían como 5 iglesias en Santa Bárbara que todavía están. Y nosotros decíamos, no, ¿para qué más? Pero cuando entendimos que fue el Señor quien nos llamó, abrazamos la obra y la visión por la cual el Señor nos llamó y hasta el día de hoy seguimos abrazándola. Y hoy que hicimos el traspaso de poderes en estos días, que ya Marce y yo entramos de lleno, dicen algunos que me ven más canas, hermanos. Una semana tengo apenas como pastor oficial. ¿Ah? Cada día le digo, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Sabe? No me sirve a mí. No quiero yo venir a cumplir con un mensajito para que usted se vaya contento para su casa. ¿De qué sirve eso, hermanos? Hay mejores hombres o mejores oradores. Mejor ponemos una prédica de alguien que hable chiva o un motivador. Yo le digo, Señor, yo quiero ser el instrumento para que tú le hables a cada uno de los que vienen esta mañana. Y he entendido que eso lo hace el Señor a través del Espíritu. Pero cuando le digo, bueno, Señor, pero ¿cómo hacemos para entender? El Señor me dijo, como me dijo mi suegro antes de casarme. Aquí está mi suegro, que viene saliendo del quirófano también. Gloria al Señor porque aquí está. Mi suegro antes de casarme me dijo, usted, para tener éxito en su matrimonio, lo primero que tiene que hacer, antes de aprender cualquier cosa, es desaprender lo que ya usted trae. Y tenía toda la razón. El matrimonio se inicia de cero. Yo no puedo traer ya una mentalidad de cómo creo yo que va a ser según lo que veo. No, la vivencia la empecé de cero con mi esposa. Y tenía que desaprender un montón de mañas y cosas que traía de mi casa y Marce que traía de la casa de ella para que empecemos nuestras propias mañas y nuestras propias cosas. ¿Qué pasa en los caminos de Dios? Pasa lo mismo. Miren lo que dice Primera de Corintios, en el capítulo 3. Vamos a ver. Primera de Corintios, en el capítulo 3 y en el verso 18. Véalo en la pantalla. Nadie se engañe a sí mismo. Lo dice la Biblia. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Hágase ¿qué? Para que llegue a ser ¿qué? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La Biblia nos está diciendo, si alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, cree que tiene una buena manera de vivir, que ha logrado entender muchas cosas, no se engañe. No se engañe.
Porque para que pueda llegar a ser sabio, tiene que hacerse ignorante. Definitivamente, esto es una locura. Es una locura. ¿Cómo nos va a decir la Biblia que tengo que hacerme ignorante para poder ser sabio? Pero está hablando de una sabiduría de este siglo. Está hablando de una forma de vivir, de pensar, de ser que marca este siglo, que es diferente a lo que Dios manda, porque la sabiduría que viene de Dios es completamente distinta a la que el mundo nos da, a la sabiduría que hay en este siglo. Precisamente el poder intelectual del hombre. Cuando el hombre fue creado y cuando el hombre empezó él a querer resolver las cosas y a ver las cosas conforme lo que él creía, ahí fue el origen de su caída. Ahí fue cuando el hombre perdió todo lo que Dios le había dado. Oiga lo que le estoy diciendo. La Biblia nos está enseñando a que nosotros no debemos de tomar el control de nuestra vida si no estamos cimentados en la verdad. Porque lo vamos a perder. Lo vamos a perder. No vamos a tener éxito. Estos días hablaba con Marce y hablábamos de precisamente cómo Dios nos unió a nosotros. Porque yo siempre le dije al Señor, Señor, yo necesito que usted me escoja la esposa a mí. Porque yo, y siempre se los he dicho, hermano, yo soy bien caballito para escoger. Ahí me disculpan el francés. Porque yo me voy a ir por una apariencia. Y Marce me decía que ella también le pedía al Señor un esposo. No se imaginó el príncipe encantado que Dios le tenía, pero ella también oraba. Y no fue como que Dios dijo, no, es que este y estas son y punto. No, en su soberanía, en su omnisciencia, Dios sabía que Marcia y yo íbamos a estar casados. Pero Él un día puso una línea en donde dijo, aquí se van a encontrar y vamos a ver cómo van a funcionar ellos. Y ahí nos conocimos y vino un campamento y nos conocimos. Una historia que vamos a hacer una película un día de estos una película romántica. Porque si yo hubiera decidido, hermanos, antes de yo casarme con Marcela, yo estaba comprometido con otra chica. Pastor, sacando los chuicas en el altar. ¿Sí? Sí. Porque cuando creemos que tomamos el control, o sea, cuando creemos que yo tomando el control voy a hacer las cosas bien, nos equivocamos. ¿Y qué hubiera pasado si yo me hubiera casado con la otra chica? Pues quizá me hubiera casado, hubiera tenido otra vida, pero no hubieran pasado cosas que Dios ya tenía trazadas para mi vida, porque hubiera hecho las cosas fuera de la voluntad de Dios. Como las vivo ahora que estoy casado con Marcela. Ahora usted puede decir, yo sí me casé con la que no era o con el que no era. ¿Y ahora qué hago? Hay un dicho que dice, ya está en la mula, hay que amansarla. Y aquí es precisamente donde entra este mensaje. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, vamos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice así. Si no lo tiene en su Biblia, véanlo en la pantalla.
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí el autor de Hebreos está hablando de que Dios diseñó al hombre y puso al hombre como Señor de todas las cosas aquí en la tierra. Le dio potestad cuando creó al hombre para que tuviera control de todas las cosas. Y ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero habla también de Jesús, de que puso también el gobierno sobre Jesús. Y lo puso sobre Jesús porque el hombre lo perdió. Ya lo vamos a ver por qué. Y por eso el autor dice, Dios pone todo bajo la autoridad del hombre, pero hoy vemos como que las cosas no son así. Hoy no vemos como que las cosas estén sujetas a esa autoridad que puso Dios. ¿Y por qué? Porque hoy día nosotros la estamos pulseando y pulseando y pulseando y como que no. Como que intentamos aquí, como que intentamos allá, pero como que no vamos en ese de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque ojo, iglesia, aquí te voy a tirar un tip, un secreto, un algo. No es lo mismo caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, a caminar sobreviviendo a lo que nos viene. Muchos en la iglesia hoy están caminando sobreviviendo a todo eso que se viene. Y no es lo mismo. No es lo mismo ir usted en un barco sorteando las olas y sacando el agua y diciendo, Dios mío, me voy a hundir, y llegar a la orilla, que ir usted en un barco brincándose las olas y por encima y por aquí y llegar bien. Los dos llegan a la orilla, pero no fue lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué pasó? Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 7, Dios hace el mundo, crea los animales, crea todo. Pero en el capítulo 2, en el versículo 7, dice Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. Este versículo nos enseña cómo fue que Dios nos creó. Hasta el día de hoy, todos nosotros tenemos esta misma composición. Tenemos cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Somos tres en uno. Dice la Biblia de que Dios había creado todas las cosas. Y dice, vamos a crear al hombre. Y dice que que Dios habla con Jesús y le dice, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces dice que va al polvo, póngame atención aquí, y del polvo forma el cuerpo.
Lo acabamos de leer. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero dice la palabra que sopló en su nariz. Sopló. El espíritu sopló. En el original, esa palabra, el soplo, el ruaj, es la misma palabra que se utiliza en el profeta Ezequiel cuando dice, y sopló sobre los huesos secos, ese soplo de vida. Y entonces cuando Dios sopla sobre el cuerpo que había hecho del polvo, dice, fue el hombre un ser viviente. En el original, cuando hablo del original, estoy hablando de la Biblia original como se escribió en el hebreo. Dice, y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Entonces, cuando Dios sopla en la nariz y entra ese espíritu en el cuerpo y entra en contacto, se forma el alma y se forma toda la composición del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y así somos nosotros. Estamos conformados por esas tres partes. Somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, si usted se pone a investigar acerca de este tema, hay dos líneas de pensamiento. Hay gente que dice que cree en la triconomía, que son las tres personas, los tres seres, cuerpo, alma y espíritu, y otros que creen que solo somos cuerpo y alma, que el alma y el espíritu es lo mismo. Yo personalmente creo que somos cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo, nosotros tenemos los 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? A ver, primer grado de la escuela. Olfato, vista y tocar. Olemos, vemos, oímos, tocamos. Y la lengüita, ¿ah? Qué rico. Qué rico es comer y que no sepa la comida. Los 5 sentidos. El cuerpo con esos 5 sentidos experimenta, siente, descubre nuevas cosas. De hecho, la estimulación temprana en los niños es precisamente eso. Los meten en baldes de arroz y los embarran todos para que ellos puedan sentir todo. El alma es el asiento de la personalidad de nosotros. El alma es quien nosotros somos. Ahí tenemos las emociones, tenemos los pensamientos y tenemos la voluntad. Pero el espíritu es por medio del cual nosotros entendemos a Dios. Póngame atención aquí, iglesia, porque esto es importante. Espero que no esté usted haciendo que ve el teléfono, la Biblia y está metido en Facebook. Cuidado. Es por medio del espíritu que nosotros conocemos a Dios, que nosotros adoramos a Dios, que nosotros entendemos a Dios. Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana, le dice, mujer, y llegará el tiempo en que me adorarán. ¿Cómo? Que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Más adelante en esta serie vamos a desarrollar bien las características del cuerpo, del alma y del espíritu. Pero quiero que entiendan esto importante. Cuando Adán es creado, la forma en cómo Adán vivía le permitía tener una comunión con Dios, así como usted y yo hablamos. Dice que hablaba a Adán con Dios. Dice que Dios un día le llevó todos los animales y Adán le puso nombre. El elefante se llama elefante porque Adán le puso elefante. Y la jirafa, jirafa. Y el ornitorrinco, ornitorrinco. Sí. Adán, qué ocurrencias, ¿ah? Eso lo dice la Biblia, lo puede buscar en Génesis. Le llevó Dios los animales y las bestias, y dice que Adán le puso el nombre a las aves, a los peces. Le puso todo eso. El hombre podía convivir con Dios sin temor y podía estar cerca de Él.
cerca de Dios. Y cuando Adán le pone el nombre a todos los animales, dice que Adán veía que venía el león y la leona, el elefante y la elefanta, el jirafo y la jirafa. Y él se volvió a ver y dijo, y yo estoy solo. Y se puso triste. Adán. Más de uno diría, no, Adán, quédense así. Pero aunque usted no lo crea y no lo quiera reconocer, aunque el semental no lo quiera reconocer, necesitamos a una mujer en nuestra vida. Ninguna mujer dijo amén, pero bueno, yo sé que sí lo creen. Y entonces la palabra dice que Dios hizo dormir a Adán, sueño profundo, y de la costilla formó a la mujer. Y entonces Adán dijo, cuando despertó y vio a semejante muñeca, dijo, como Dios la sacó de mí, esta se va a llamar varona, porque yo soy varón y ella es varona. O sea, el sexo femenino. Y entonces Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes, Adán y Eva, yo les entrego el control de todas las cosas. Adán, usted va a labrar la tierra, usted va a dominar sobre las aves, sobre las bestias y sobre los peces. Usted va a ser el amo y señor, usted va a controlarlo y ellos se van a sujetar a usted. ¿Sí? El león no lo va a atacar, ni el elefante, ni el rinoceronte, ni nada, ni los tiburones, ni las ballenas, nada. Y le dijo Dios, y de todos los árboles que están en el huerto, de todo pueden comer, de todos los frutos. Solo hay uno que no. ¿Cuál? ¿El que estaba dónde? En medio del huerto. ¿Cuál era ese árbol? ¿Cuál era ese árbol? El de la ciencia del bien y del mal. Hermanitos, aquí era la escuela dominical. Y entonces, ¿cómo funcionaba Adán y cómo funcionaba Eva? Cuerpo, alma y espíritu. El espíritu estaba en una perfecta comunión con Dios, pero el espíritu agarraba el alma. Con el alma y el espíritu eran uno y le daban la orden al cuerpo de cómo funcionar. Eso es como que en una casa haya un mayordomo y el mayordomo tiene sirvientes a su cargo. Entonces el dueño de la casa, cuando quiere que hagan algo, el dueño de la casa le dice al mayordomo, mayordomo, yo quiero que sirvan esto, esto y esto. Y el mayordomo le habla a los sirvientes y les dice, van a hacer esto y esto y esto porque fue lo que me dijo el dueño de la casa, el patrón. El dueño de la casa es el espíritu. El alma, que es quien ejecuta, o sea, quien da la orden. El mayordomo es el alma y los sirvientes es el cuerpo. El cuerpo solamente obedece. Obedece a lo que diga el alma, que es guiada por el espíritu. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? No hay muchos amenes, pero espero que sí. Y así funcionaba. Entonces, él podía hablar con Dios, tenía una comunión con Dios. Llega Génesis capítulo 3 y dice, y la serpiente, pero la serpiente era astuta. Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, vea la pregunta que le hace la serpiente o Satanás a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí, la función en el cuerpo de Eva era, ¿recuerdan? El dueño de la casa, el mayordomo,
y los sirvientes. El espíritu de Eva escuchó que Dios dijo, no va a comer de ese árbol. Punto. Y el espíritu dijo, no vamos a comer de eso. Alma, no vamos a comer de eso. Y el alma le dijo al cuerpo, no vamos a comer de eso. Pero la serpiente, que era muy astuta, entró con una pregunta. Empieza muy sutilmente a preguntarle a Eva, Eva, ¿con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol? Al hacer esa pregunta en Eva, el alma de Eva escucha la pregunta y empieza a razonar y empieza a decir, Eva, no, eso no es cierto. Dios dijo, porque yo escuché de Dios a través del Espíritu que Él me dijo que yo podía comer excepto de ese que está ahí. Todavía estaba ella siendo guiada, estaba funcionando en ese orden perfecto que dio Dios. Pero cuando Satanás sigue hablando y le dice, es que sabe Dios que no van a morirse, sino que cuando ustedes coman de eso, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces en el verso 6 dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Con qué vemos nosotros? ¿Con qué vemos nosotros? Con los ojos. Y entonces dice, y Eva, póngame atención, Eva vio. Si hubiera sido una película de Hollywood, tan, 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 vio con los ojos. Pero dice que además vio que era un árbol codiciable. ¿Con qué codiciamos? Con el alma. Los ojos son el instrumento para ver, pero ya con el alma, ella vio, wow. Y vio que el fruto era codiciable. Vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó con Eva? Eva ya no estaba funcionando el espíritu, porque el espíritu era el que decía, hay que obedecer, no hay que comer, hay que obedecer, no hay que comer. Pero cuando el alma vuelve a ver el fruto, dice, qué rico se ve bueno. Y voy a adquirir sabiduría. El espíritu ni tan siquiera puso en duda. El espíritu era no, no y no. Pero el alma era, cuando volvió a ver, qué rico se ve. Es que, uy, qué rico. ¿Ah? Y el cuerpo es el instrumento. Cuando ella come y le da a su esposo, ¿qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Adán? Porque Adán no se enfrentó a la serpiente. Resulta que Adán venía funcionando en el mismo orden. Pero cuando Dios le entregó a Eva, a Adán, Adán amaba a esa mujer. Amaba a Eva. Era su pareja, era su compañera. Y entonces, cuando la mujer toma y le da el fruto a Adán, en ese momento el espíritu de Adán, que había escuchado de parte de Dios, no coma, no coma, no coma, funcionaba, pero el alma en su sentimiento, en su pasión, en su amor por Eva, volvió a ver a Eva y la amó. Y esta es la mujer mía y la amo. Y pasionalmente, almáticamente, tomó el fruto y comió. Y dice la palabra, y entonces fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban como desnudos. Fueron abiertos sus ojos. Ya su alma no estaba sometida bajo el dominio del espíritu, sino que el alma creció y el espíritu
se sumergió en el alma y se perdió. Y entonces dice la palabra en el verso, ahí mismo en Génesis 3, en el verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Escucharon la voz y se escondieron. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ese acto de Adán y de Eva marcó una diferencia, una separación de Dios y del hombre. Ahí lo estamos viendo. Ya el hombre no vivía en una comunión con Dios. Dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Ya no sentía ese placer de hablar con el Creador, de hablar con Dios, sino que se escondió y tuvo miedo porque había desobedecido. A partir de ese momento Dios le dice: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque entró la vergüenza en el hombre, se dio cuenta que estaba desnudo. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, entendemos que aún la parte carnal se sujeta a la voluntad de Dios. Dios le dijo al hombre: van a procrear, van a tener relaciones sexuales. Pero aún cuando dentro del matrimonio practicamos relaciones sexuales, debemos de pedirle al Señor que nos guíe. No tener sexo como animales. Porque cuando entra la pasión, se desata todo. ¿No? No es así. Y entonces Dios, cuando le dijo al hombre: ¿qué hiciste? El hombre le dijo: la mujer que usted me dio a comer. Y entonces Dios vuelve a ver a la mujer y le dice: mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer le dice: la serpiente. Eso era como cuando los papás lo regañan a uno. Y entonces Dios se vuelve y le dice a la serpiente: sí, por cuanto tú hiciste esto, le habla a Satanás, te vas a arrastrar. Y empieza a soltar una serie de maldiciones. Y usted, mujer, ahora va a tener, voy a duplicar, a triplicar tus dolores de parto. Y usted, Adán, va a labrar la tierra con dolor. ¿Se da cuenta por qué es tan duro levantarse un lunes para ir a trabajar? Gracias, Adán. Pero algún día nos veremos, Adán. Verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿qué dice? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios, cuando el hombre cae, en ese mismo momento, Dios declara esta palabra que es una promesa de la justicia divina de Dios a través de su Hijo Jesucristo. En ese mismo momento que el hombre había desobedecido, ya en ese mismo momento estaba entrando la gracia y la misericordia de Dios a través de la obra redentora que Jesús iba a hacer más adelante. Yo sé que esto está un toque fuerte. Vamos de nuevo a Hebreos.
Una vez que tenemos claro lo que ha pasado o lo que pasó en el huerto del Edén, en Hebreos habíamos quedado de que Dios le había entregado todo al hombre. ¿Recuerdan? Hebreos capítulo 2, que le había entregado todo al hombre, que le había sujetado todo bajo sus pies. Pero que parecía como que nada estaba sujeto a él. Y en el verso 9, en el verso 8 dice, Hebreos 2, 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, a Jesús cuando vino a la tierra, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire lo que dice el verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, ojo esa palabra, temor, ¿qué tuvo Adán? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Qué pasa? Dios crea al hombre para que viva en libertad, pero cuando el hombre decide desobedecer a Dios, el hombre entra a vivir bajo una servidumbre. El hombre, la persona que no tiene a Dios en su corazón y que no vive conforme a la voluntad de Dios, cree que es libre, pero no lo es. ¿Pero por qué? Porque es sujeto a sus propios deseos. Es sujeto a su propia carne y no puede controlarse. Usted quiere ver solo un capítulo de la serie, pero ve 3 y se trasnocha. Usted no quiere ver a una mujer y desearla, pero no solo la ve, sino que son esclavos. Son esclavos. Y entonces por eso el autor de Hebreos está diciendo, el hombre perdió. El hombre se convirtió en esclavo, en hijo de servidumbre, pero en ese mismo momento estaba entrando la obra redentora de Dios de Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dice la palabra de que convenía a nosotros de que Jesús pasara por todos los sufrimientos. Póngame atención aquí. ¿Cuántos tienen sueño? Reprenda el sueño. Deme unos minutos, ya nos vamos a ir. Pellizquese, hermano. Literalmente pellizquese para que no se duerma. ¿Por qué convenía a nosotros que padeciera Jesús? ¿Sabe? Adán y Eva tienen a Caín y Abel. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Estaba desatado, ya el espíritu se había perdido completamente, ya no, el hombre no escuchaba a Dios, no le importaba, ya vivía por sus deseos, por sus impulsos. Y entonces
empieza la maldad, la maldad. Y dice que como que los días de Noé la gente era terrible. Y entonces vino el diluvio. Y después de que salió Noé, siguió la maldad en el hombre. Y llegó Abraham en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que se abrió la tierra y cayeron vivos al infierno. Pero siguió la maldad. Y Dios hace un pacto con Abraham. Y entonces toda la descendencia de Abraham es el pueblo de Dios, pero sigue la maldad. Y llega Jesús. Convenía que naciera. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre que nació en un pesebre. Nace, crece y él sabe que viene a cumplir un propósito. Y en algunas ocasiones, antes de que llegara el momento de la crucifixión, vemos a Jesús que está sentado con sus discípulos y por un momento dice, mi alma está angustiada. Mi alma está cargada. ¿Será que debo orar? Y cuando más se acercaba el momento, dice que agarró a 2 de sus discípulos y se los llevó a orar al monte. Y dice que se postró y empezó a orar y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿por qué convenía todo este proceso de la cruz a nosotros como iglesia? Cuando usted va a pecar, o cuando usted ha pecado, si hay alguien aquí que nunca haya pecado, puede salir de la iglesia porque no es con usted. Ok, y por aquello uno nunca sabe. Cuando usted va a pecar, ¿qué usa? Vuélvala a saber. Esas. Para tocar, para agarrar, para llevarse a la boca. Para todo lo malo que usted vaya a hacer, ocupa sus manitas, ¿sí o no? ¿Ah? Sus pies. A usted el pecado le llega así a la casa, ¿no? ¿Ah? A veces hay que salir y caminar para ir al pecado y caminar con estilo, ¿ah? ¿Sí? ¿Y dónde se maquina todo? Tóquese aquí, diga aquí, en esta frente, ahí en su mente, en su cabecita, ¿ah? Empiezas a maquinar y esto y lo otro y que mire que aquí, que allá y que me hizo y que le voy a hacer y que mire que pa, que pum, que tin. ¿Y con qué más pecamos? Con nuestra boca. ¿Ah? Y hablamos aquí y decimos allá y llevamos y traemos y maldecimos y cuando me enojo le digo hasta lo que se va a morir. Y entonces resulta que hay una ley establecida por Dios que dice lo siguiente: sus manos sucias, impuras, llenas de pecado, merecen ser clavadas en una tabla para que no se muevan nunca más. Amarradas a una tabla. Sus manos y mis manos merecen que las claven al piso o a una tabla para ver si acaso no pecamos más. Y si usted le clavan las manos, usted no puede hacer nada más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quiere dejar de pecar? Clávese los pies al piso. Clávese los pies al piso, iglesia. Y se va a dar usted cuenta que usted no puede caminar porque está clavado. ¿Quiere usted dejar de maquinar cosas de pecado en su mente? Póngase todos los días una corona de espinas en su cabeza. Y el dolor tan grande no te va a dejar pensar en nada de pecado.
Y cuando sienta la sangre caer por tu rostro, no podrás pensar en nada de pecado. Y tu boca merece secarse. Tus pulmones merecen colapsar y que no puedas respirar. Y que sientas tanta resequedad en tu boca que digas, tengo sed. Y aun cuando tengas sed, no mereces que te den agua. Mereces que te den vinagre. Él fue desnudado, fue humillado. No clavaron sus pies en el piso o en una tabla. Fue clavado en una cruz donde podían morir los más viles. Yo no sé si usted se logra identificar que es que eran sus manos y mis manos. Sí, estas que tenemos hoy. No las que merecían, las que merecen estar clavadas. Yo no sé si lo estás entendiendo, iglesia. Y sabes, era una afectación que Jesús estaba padeciendo en el cuerpo en ese momento, pero hubo un padecimiento en el alma de Cristo. Toda la comunión que él tenía, él vino y empezó a caminar en el orden como estaba Adán y Eva, y entonces él a través de su espíritu hablaba al Padre. Y le decía, Padre, tú me escuchas, Padre, esto, Padre, lo otro, a través del Espíritu. Pero cuando Jesús empieza a cargar esa cruz, su espíritu, cuando estaba clavado, hubo un momento en que su espíritu ya no podía estar en comunión con el Padre. Lo que Adán merecía por comer, lo que Eva merecía y ella lo comió y sintió tan rico, él lo padeció con sangre. El espíritu de Adán y Eva tuvo temor y se escondió, pero Jesús sintió quizá ese mismo temor injustamente al cargar. El diablo y sus demonios se burlaron porque estaba siendo humillado en la cruz. Y sabes, él lleva un padecimiento en su alma porque él carga la culpa de todos. Y esta palabra es para alguien esta mañana. Usted no tiene por qué cargar culpa porque él la cargó en la cruz. El diablo quiere ponerte en tu corazón que eres una mala madre, una mala esposa, un mal padre, pero eso él lo cargó en la cruz. Y su alma estaba angustiada. Pero sabes, era muy fácil que Jesús simplemente dijera, bueno, ya estoy guindado, ya me muero y listo. Y ya, cuando usted se muere ya usted no siente nada, ¿cierto o no? Pero dice la palabra de que él estando crucificado, varón de dolores, humillado, estando él en la cruz, no se bajó. Él no se bajó. Él no pidió morirse hasta que no fuera consumada la obra. Él no pidió morirse. Él decidió sentir todo el dolor. Él decidió padecer todo ahí arriba
hasta que no fuera consumado. Y entonces, por eso es que Él, cuando está arriba y cuando Él se da cuenta, abre su boca y dice, consumado es. Consumado es. Ese consumado es ya yo padecí todo por ti. Hasta el más extremo dolor que tú merecías, yo lo pasé, yo lo viví, yo lo llevé. Consumado es. Y dice la palabra, y murió. Exhaló, soltó todo. Y hasta ese momento, Él murió. Y sabemos que resucitó. ¿Y sabes para qué resucitó Él? Para que tú y yo volvamos a estar en esa posición original en la que Dios puso a Adán y a Eva. Pero ya todo a través de la obra de Jesús. Todo a través de Él, de Jesús. Acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Abba. Porque el pecado nos había alejado. Y es por eso, iglesia, es por eso que Pablo dice, donde sea que voy, cargo la cruz, la crucifixión. A todo lado que voy, llevo el cuerpo crucificado de Cristo. Porque si lo tuviéramos presente, fuera diferente. ¿Quién merecía una corona de espinas? Que le presionara su cabeza. ¿Quién merecía ser clavado? Mis manos y mis pies. Pero fueron las manos del Señor. Yo quiero pedirte que te pongas en pie. Él vino a librarnos a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Él fue semejante en todo a nosotros y padeció y murió para que hoy tengamos un sumo sacerdote. Y vamos a entenderlo más adelante en los siguientes domingos. Porque la obra no queda ahí, hay muchas cosas que hizo Jesús. Pero hoy, si tienes que llevarte un mensaje, iglesia, en todo este proceso que estamos viviendo, es que nosotros como iglesia, en este tiempo, aquí hoy, como MMR, necesitamos ser la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo. Y por encima de, cuando hablamos de identidad, por encima de decir yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo otro, esto es lo primero que tiene que estar en nosotros, es Jesús en mí. Es Jesús en mí. Por eso cuando venimos y alabamos y exaltamos el nombre del Señor, eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. Mire, es que cuando yo entiendo eso, hermanos, 40, 45 minutos de música se hacen demasiado chiquititos. Es más, ni un día entero nos alcanzaría para exaltar el nombre del Señor. Por eso no le vamos a pedir nada al Señor. Yo te pregunto, ¿hay algún motivo de lo que has aprendido esta mañana en este mensaje para que tú alabes al Señor? Para que tú adores al Señor, para que tú le des gracias al Señor. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué brota de tu corazón esta mañana? Cierra tus ojos. Y cuando abres tu corazón, ¿qué te inspira?
¿Qué le dices al Señor? Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Exaltado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque éramos nosotros quienes merecíamos ese castigo y tú lo recibiste por amor. De nuestro corazón brota una adoración a ti, Señor. Yeshua, cántale. Mi amado es el más bello entre millares y mil. De lo más profundo dile: mi amado, el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua, dile: Yeshua, Yeshua, ¿Cuántos pueden levantar sus manos como una iglesia agradecida y decirle: nuestro Dios reinará, reinará por siempre tú reinarás. Vamos, decláralo: nuestro Dios. Nuestro Dios
reinará, reinará por siempre tu rey. Vamos, levanta tu voz, iglesia, porque Él es digno, nuestro Dios, nuestro Dios reinará, reinará por siempre tú reinarás, nuestro Dios, reinará, reina por siempre, por siempre. Tú por siempre reinarás. Quiero decirte algo, iglesia, antes de irnos. El Espíritu Santo, Jesús dijo, yo me voy, pero mi Espíritu queda aquí. Él les enseñará todas las cosas. Yo quiero invitarte a que tú le digas, Señor, pon un orden en mi vida, ordena mi vida. Ayúdame a morir, a quitar todas las cosas que no te agraden. Porque sabes, nosotros no podemos seguir viviendo esta vida conforme a lo que nosotros queremos. No podemos seguir tomando las decisiones conforme a lo que nosotros queremos. Debemos escuchar y tener esa comunión. Ahí donde estás, dile, Señor, dile que se escuche, dile, Señor, yo quiero habitar en esa comunión contigo, con mi Padre, con mi Abba. Ayúdame a través de ti, Jesús, y a través de la obra del Espíritu Santo, a ordenar. Ordena en mí mi interior, que mi alma, cuerpo y espíritu trabajen y funcionen conforme a tu voluntad, ordenado según tu diseño desde la creación. Señor, queremos ser una iglesia que entienda este sacrificio, que viva ese sacrificio y que te dé la honra y que te dé el honor a ti, Señor, por siempre. Entendiendo esto, iglesia, vamos a cerrar con este canto diciéndole que Jesús es nuestro Señor.
toda la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Oh, más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos a declararlo. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, tú eres el Señor, por siempre Dios, el Señor, el Señor. Gloria al Señor. Quédese de Aleluya. pie así un momento, iglesia. Él es el Señor, amén. Iniciamos semana y le damos